Bien. La temática que tengo encomendada para platicar con ustedes tiene que ver con los procesos legislativos que hemos emprendido en el Congreso de la Unión en esta legislatura. Es muy relevante mencionar que después de una reforma constitucional en materia política y electoral, México transita a un nuevo estadio de organización electoral que tiene que ver con nuevos conceptos que pusimos a consideración desde todos los grupos parlamentarios, por supuesto con una participación muy importante de los partidos políticos integrados en el Pacto por México, ese es el origen, y con la participación también del gobierno. ¿Por qué es importante mencionar el origen de estas discusiones? Porque la reforma política tiene mucho que ver con la decisión que se toma para modificar nuestra Constitución y configurar una nueva organización de las elecciones en nuestro país. El Instituto Federal Electoral prácticamente está feneciendo y dará lugar el Instituto Nacional Electoral, que va a organizar las elecciones también en el ámbito local, pero no solamente, también organizará y calificará las elecciones de los partidos políticos. Son muchas características de esta reforma, sin embargo me voy a abocar al tema de esta conferencia. Cuando nosotras, digo nosotras porque el origen es de las mujeres, siempre que hay algún tema que tenga que ver con reforma política, por supuesto nos apresuramos desde los distintos espacios donde estamos trabajando para seguir insistiendo de que es necesario que nuestro país avance desde la definición estructural, es decir, desde la Constitución, el reconocimiento del principio de la igualdad sustantiva y efectiva para garantizar de manera efectiva los derechos civiles y políticos de las mujeres. Sin embargo, ustedes recordarán en la legislatura pasada también una reforma muy importante política que se configuran mecanismos importantes y quedó integrado en lo que se conoce coloquialmente como las cartas ciudadanas, es decir, el reconocimiento de la iniciativa preferente, la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes y por supuesto la consulta popular. Pues en ninguna de estas cuatro temas fundamentales las mujeres son reconocidas, incluso quedaron muchas iniciativas en la discusión que no fueron tomadas en consideración. Pero ahora en esta legislatura, cuando de nuevo se vuelve a discutir el tema, por supuesto que ahora algunas de nosotras desde los espacios de poder como senadoras, por supuesto que insistimos en ser tomadas en consideración para ya no solo pugnar por el 40-60 como lo establece el Código Federal Electoral para elecciones federales, sino establecer el principio de la paridad y no solamente para las elecciones del ámbito legislativo del Congreso de la Unión, sino también integrarlos a los congresos locales. De ahí que trabajamos para lograr las voluntades políticas de todos los que tienen que votar. Recuerden ustedes que una reforma constitucional se tiene que votar por 2/3 partes de las dos cámaras y por supuesto pudieran enfrentar estas reformas a cuando menos el 50% más uno de los congresos locales. Entonces, claro que se necesita, por supuesto que es imprescindible, por supuesto que sin lugar a dudas, la única forma de concretarlas es con la voluntad política de los señores.
no solamente de todas nosotras, que sin duda estábamos de acuerdo todas las senadoras de todos los partidos políticos, sino que necesitamos que también nuestros compañeros, nuestros colegas, refrendaran su voto lo que nosotras estábamos impulsando en todos los rengloncitos en el artículo 41 de la Constitución. Todos los rengloncitos. Ahí se establece la paridad. La paridad, es decir, los partidos políticos, les recuerdan que en el artículo 41 de nuestra Constitución se establecen las obligaciones de los partidos políticos, de los institutos políticos. Bueno, en esta parte que tiene que ver con las obligaciones de los partidos, establecimos que los partidos políticos tienen la obligación de registrar paritariamente las candidaturas de mujeres y hombres para la contienda del Congreso de la Unión y también de los congresos locales. Quedó establecido también en los transitorios que el nuevo organismo que se encarga de organizar las elecciones es el Instituto Nacional Electoral, tiene que establecer las reglas que garanticen la paridad entre mujeres y hombres en las elecciones a nivel federal, de cambio de la Cámara de Diputados y Senado de la República, y de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es un cambio muy importante, muy relevante para los derechos políticos, los derechos civiles de las mujeres, porque obligamos a los partidos a que las mujeres compitan en las elecciones, se registran sus candidaturas paritariamente con las candidaturas de los hombres. Es decir, estamos hablando de 50-50. Ahora bien, el precepto constitucionalista, ya lo queremos, no todo lo que queremos, Ahí hay iniciativas que están esperando ser tomadas en consideración, lograr la voluntad política, convencer a quien tenemos que convencer de que demos el otro paso importante para establecer en la Constitución, que es el marco jurídico fundamental de nuestro país, para que incluyamos el principio de libertad sustantiva, para que se impacte en todos los ámbitos de poder y toma de decisiones, justamente lo que estamos pidiendo. Es decir, estar presentes de manera paritaria en igualdad de condiciones que los señores para, insisto, la toma de decisiones. Esa es una reforma muy importante que requiere puntualizar, por supuesto, su impacto en las elecciones municipales, pero no solamente en la integración de los gobiernos estatal y federal en los principales encargos, también paritariamente conformados, pero no solamente, que impacta al Poder Judicial, pero no solamente, también en los organismos autónomos, incluyendo los organismos de derechos humanos, junto con todos los organismos autónomos, que también incluye a la sociedad civil y, por supuesto, incluye a la iniciativa privada. Es decir, un cambio muy importante que todavía está pendiente. Esto que yo les acabo de mencionar, que concretamos en el artículo 41, es un paso. Ustedes recuerdan que quienes hemos participado, quienes conocen la historia de la lucha de las mujeres, digo lucha literalmente porque ha sido un batallazo de las mujeres desde el tiempo atrás para estar y ser reconocidas y estar en las posiciones de poder, pues por supuesto ha sido gradual. Esta gradualidad, le damos un pequeño pasito, y luego otros dos, luego a veces retrocedemos uno, y vamos avanzando poco a poquito, pasamos ahora ya de la cuota, pasamos ya a la paridad para la conformación de las dos cámaras del Congreso Federal y de los
31 congresos locales y la Asamblea Legislativa Institucional. No es cualquier paso, por cierto, no es un paso pequeño, es un paso de una gran calidad y de una gran trascendencia. Por lo tanto, es decir, desde los congresos, seguramente las mujeres que lleguen van a, yo no tengo la menor duda de que van a incidir en cambios fundamentales hacia los otros derechos de las mujeres, es decir, la identificación, todos los derechos económicos, todos los derechos sociales, culturales, medioambientales y, por supuesto, poner una gran relevancia los derechos reproductivos y los derechos sexuales de las mujeres, además de los derechos civiles y políticos. No estamos hablando de cualquier avance, es un avance muy importante. Y nosotras, como decía la senadora Meli en su intervención, efectivamente encontraremos que nos va muy bien a las mujeres cuando llegamos mujeres a los espacios. En el Senado de la República es un ejemplo, no es también la Cámara de Diputados, porque hablo del que conozco, del que vivo, y es que nos va muy bien a las mujeres cuando llegamos a los espacios. Sin lugar a dudas, hablo de la experiencia que tenemos nosotras. Nos ponemos de acuerdo, aunque haya compañeras que no estén propiamente militando, como muchas de nosotras sí lo estamos, sí, durante toda nuestra vida, en la promoción de los derechos humanos de las mujeres, aunque estén en otros ámbitos, todas las mujeres terminan sumándose, apoyando, y eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Ya dimos un paso muy importante en la Constitución, ya se nos mandata en el transitorio definir las reglas para garantizar la paridad. Entonces ahora tenemos que discutir en el marco de la nueva institución que está encargada de organizar las elecciones, que es el Instituto Nacional Electoral. Allí establecen las reglas. Desde el ámbito propiamente de las responsabilidades que tiene el instituto y por supuesto también desde la ley reglamentaria que tiene que normar la vida de los partidos, es decir, en la ley que tiene que ver con los partidos políticos. Es decir, no solamente tenemos que decirle a los partidos políticos, a partir de reglas que tenemos que discutir, cómo tienen que garantizar la paridad de las mujeres en la contienda electoral, sino también tenemos que garantizar que la institución encargada de la organización de las elecciones sea vigilante y asegure que los partidos están cumpliendo debidamente. Por lo tanto, las reglas deben ser reglas muy claras y tienen que abarcar, yo lo digo de manera general, cuando menos 5 aspectos. Cuando menos, los enuncios. Primero, hay que garantizar, para ir en congruencia con la sentencia 12624, que llegó aquí a nuestra magistrada, que fue fundamental, Mari Carmen Alís, en lograr esa asistencia en sentencia histórica. Yo me pago, de veras, porque en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral, en el Poder Judicial, la redacción, pues claro que ha sido importante la participación de Mari Carmen Alís para lograr lo que fue histórico. Una sentencia emblemática que obligó a los partidos a no darle vuelta a 40-60, tergiversando y, por supuesto, dándonos a las mujeres situaciones, ya no les cuento, pero todo es la cabeza y el estómago, porque era darle la vuelta para evitar que estuviésemos en las candidaturas. Pero con esa sentencia, por supuesto, logramos la conformación que ahora tenemos en la Cámara de Diputados y en el celular. A eso se ve. Bueno, pero parte que es importante destacar en esa sentencia es que sentencia que las candidaturas de mujeres tienen que ser integradas por propietarias y suplentes, porque los partidos luego son muy tramposos, por decirlo de manera coloquial, pero llanamente. Y entonces
ponen a una mujer en la cuota, que es para mujeres, pero por este vacilón, el COFIPE, pues los señores ponen a un hombre, y llega, asume el cargo de la mujer y la obligan, o llegan a un trato, o lo que sea, y se baja del encargo y sube el señor. Es una trampa, una vil trampa, porque esa es una posición que hemos ganado de las mujeres, y entonces los señores nos dan la vuelta, nos tergiversan el principio fundamental, y entonces nos trapen con la auxiliar. No me pongo a discutir cuáles son las características de quienes se han prestado a eso. No entro en eso porque me parece que eso es un debate secundario. Lo importante es la regla, que quede claro que las candidaturas de mujeres tienen que ser fórmulas de mujeres, propietarias y suplentes. Propietaria y suplente. 2. Tenemos que aceptar que los partidos políticos tienen en la disputa en los distritos electorales de mayoría relativa, tienen efectivamente distritos que son emblemáticamente importantes para ellos porque son distritos que tienen una gran presencia en sus partidos y por lo tanto son distritos estratégicos, les llaman los partidos políticos, para prácticamente ganar. Ahora, la característica que nosotros tenemos que distinguir es si esos distritos que son estratégicos para los partidos políticos lo son con nombre y apellido. O sea, tenemos que aceptar que los partidos políticos tienen que organizarse así. No es que desde afuera les endiguemos una norma a los partidos políticos que no corresponde a cómo se organizan los partidos políticos. Como yo soy militante del partido, sé perfectamente bien de qué estoy hablando. Entonces, los partidos políticos tienen distritos ganadores con nombre y apellido. Es decir, ahí gana fulanita de tal porque es fulanita de tal. Si ponen a Zucanita, no gana. O si ponen a Mereganito, no gana. Entonces, eso tiene que tener que aceptársele a los partidos políticos. 3. Hay distritos que son estratégicos, póngase aquí en pocos. Es decir, ahí llegue quien llegue, a quien registren los partidos, son distritos ganadores para los partidos políticos. Eso es muy importante, esa regla es muy importante. Es decir, esos distritos, los partidos debemos obligarlos a que pongan, también ahí se refleje la paridad, porque los distritos ganadores pongan a que pongan van a poner a los señores. Entonces necesitamos evitar una regla clara que no tiene más que cumplirla porque no hay de otra. Tenemos que especificar que esos distritos tienen que ir mujeres y hombres paritariamente conformados. 4. Obviamente habrá otros distritos que sin ser estratégicos son importantes, seguramente llegarán y los llevarán a las contiendas internas de competencia interna y bueno, ahí habrá reacomodos. Hay que reconocer que eso pasa. Puede ser que sí nos gane, puede ser que no nos gane, en fin. Ahí hay que tomar medidas para que, en función a sus propias reglas de competencia interna, decidan que haya también una elección de quienes deben estar ahí. Pero la siguiente regla tiene que ser la compensación general en los otros distritos en donde se tiene que garantizar el 50-50. Yo creo que esas reglas tienen que ser tomadas en consideración. Me parece que los partidos políticos efectivamente deben tener una cierta discrecionalidad, que su dirección nacional tiene que tomar en cuenta efectivamente su realidad, la competencia política es así. Lo que no se puede valer es que las mujeres ocupen los distritos, me refiero a los distritos porque en caso de las listas de integración proporcional, mayoría de representación proporcional, las listas plurinominales, pues ahí simplemente es niña, niño, niña, niño, niña, niño. O sea, ahí creo que no hay mayor problema. El problema es en los distritos, es donde siempre hemos tenido
problemas porque dicen, ¿cómo nos van a imponer si son los partidos compiten hombres con mujeres en la elección interna y pues quien gane? No nos hagan esas trampas. Tenemos que lograr que haya una integración equitativa en función de estas características que yo mencioné. Bueno, esa es la parte que yo creo que tiene que ser tomada en consideración en las reglas. Otra cuestión muy importante es el manejo de los recursos de campaña, de los recursos de propaganda, y por supuesto tenemos que opinar porque haya una verdadera equidad y no se castigue a las mujeres por estar ocupando los espacios que siempre, toda la vida, han sido de los hombres. Las elecciones van a ser interesantes porque va a haber en los partidos políticos reacciones, sobre todo en el caso de las entidades federativas, va a haber reacciones de los señores contra las propias señoras. Y entonces ahí es otra tarea de lograr que quienes lleguen pues sean mujeres empoderadas, sean mujeres que van a garantizar tener un buen papel y no llega alguien alineado al dirigente simplemente para ocupar el espacio que corresponde a las mujeres. Eso pasa. Por cierto, no se me interprete mal, también pasa con los hombres. En el caso de los jóvenes, cuando hay elecciones afirmativas, pues buscan siempre candidatos alineados. Eso pasa siempre, pero en el caso de las mujeres nos importa mucho que quienes lleguen a cumplir una responsabilidad de una gran envergadura, porque tienen que batallar allá adentro y ponerse de acuerdo con todas para lograr que los derechos de las mujeres efectivamente sean claros. Termino diciendo, en el caso de las listas plurinominales, hay una regla que es importante mencionar. Siempre tenemos que garantizar, por ejemplo, en el caso de la elección federal, que de las 5 circunscripciones, cuando menos 2 sean encabezadas o por una fórmula de hombres o fórmula de mujeres. Porque si no, siempre los nones van los señores y los pares van las señoras. Tenemos que buscar esa equidad. No se puede porque son 5, pero sean paritarias, tienen que ser 3-2, ya sea que se comience con mujer o ya sea que se comience con hombre. Pero sí debemos garantizar que haya equidad para que las mujeres tengan mejores condiciones de llegar a los espacios al final de la elección. Bueno, me parece que ya sé que hay muchas críticas a los partidos políticos, el que se haya decidido constituir el Instituto Nacional Electoral como una respuesta a esas críticas a los partidos políticos. Sin embargo, me parece que, y con esto voy a terminar, es muy relevante que entre más organizada esté la sociedad civil, más posibilidades habrá de que los institutos políticos cumplan con su responsabilidad que la Constitución les tiene conferidas para que la nación avance en una democracia cualitativa que se refleje en también decisiones que garanticen mejores condiciones de vida de la población, de nuestra sociedad. Y especialmente pues nos interesa en este día que está enmarcado en la conmemoración de las actividades del Día Internacional de la Mujer, pues por supuesto, sin lugar a dudas, nos interesa a nosotras que la sociedad avance, pero sobre todo se resuelva la enorme desventaja que las mujeres tenemos en nuestras sociedades. Eso es una realidad y por lo tanto necesitamos trabajar más para resolver esa inequidad social, esta desventaja histórica que todavía, por desgracia, sigue creciendo mucho en nuestro país, de construir todas las estructuras sociales que determinan comportamientos culturales que siguen discriminando a las mujeres en diversas formas. Y por supuesto, la discriminación de las mujeres en los espacios de poder tiene una gran relevancia porque son los espacios públicos que siempre han estado reventados, siempre han estado, y que me perdonen los señores que me están escuchando, pero siempre han estado en poder de los hombres por ser hombres. Y las mujeres hemos sido discriminadas precisamente por ser mujeres.
Eso está cambiando en nuestro país y yo creo que este avance, insisto, en esta gradualidad, sin lugar a dudas, por supuesto que va a incidir en que tengamos un mejor país, porque las mujeres también necesitamos estar en toma de decisiones. Michelle Bachelet dice una frase: no te desperdicio y quitas. Hoy es un día propicio para recordar. Si la mujer participa en la política, la mujer cambia. Pero si muchas mujeres participan en la política cambia. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Ana Gloria Robles Osoyo, directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, entrega un reconocimiento a la senadora de la Peña por su destacada participación.